Aquí tenemos la señora presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien denunció que en Venezuela hubo un fraude electoral. Vamos a ver si podemos colocar la nota de Venezuela, porque acá hubo un cambio de opinión del gobierno de la señora Dina Boluarte. Aquí dice: la presidenta del Perú, Dina Boluarte, denunció que en Venezuela hubo un fraude electoral e hizo un llamado al gobierno a mostrar las actas. Hemos exigido que las actas electorales y el gobierno venezolano presente las actas. El que nada debe, nada teme. Si la oposición ha presentado las actas en internet y dan como ganador a la oposición, entonces que muestre el gobierno las actas para dejar cerrada esta situación de una vez. Pone la señora Boluarte la sartén del lado del gobierno del señor Nicolás Maduro y le dice: bueno, si tienes acta, presentas acta. Si no tienes, pues no presentes nada. Pero si no tienes actas, nosotros vamos a seguir pensando que quien ganó las elecciones fue el señor Maduro Moros. Tengo una nota acá que tiene que ver con la canciller Delcy Rodríguez. Ella informó que el Banco Central de Venezuela publicó cifras que revelan que el país lleva 13 trimestres consecutivos en crecimiento económico. Este primer semestre del 2024 tuvo un crecimiento económico del 8.5%, muy por encima de lo proyectado por la CEPAL y el Fondo Monetario. Pero permítame, señora Delcy, un poco, ayudar un poquito con su análisis. Disculpe que me muevo acá. Ayudar un poco con su análisis, mi querida vicepresidenta. La economía venezolana cayó, tenía este tamaño, y cayó 75%. Cayó hasta aquí. Ahora crece 4%, pero crece 4% de esto que tiene, no de lo que tenía, de lo que tiene. Entonces el crecimiento, usted podrá ir creciendo. Claro, cuando el gobierno dejó el control de cambios y abandonó el control de precios, la economía comenzó a crecer. Pero para que pueda llegar a lo que teníamos en el 2013 o para que pueda llegar a lo que teníamos en el 1998, tendrán que transcurrir a esa tasa de crecimiento. Algunos dicen que alrededor de 30 años pudiera tardarse Venezuela para poder llegar a al tamaño que tenía la economía venezolana antes de Maduro y antes de Chávez. Eso pudiera ser más rápido, ¿Por qué pudiera ser más rápido? Porque las condiciones objetivas Venezuela las tiene. ¿Cuáles son las condiciones objetivas? Opino yo que Venezuela tiene. Venezuela tiene petróleo, lo que hay es que instalar maquinaria y volver a sacar ese petróleo de allí. Para eso, ¿qué se necesita? Dinero. Dinero que solo lo tienen los inversionistas internacionales, pero para que los inversionistas internacionales vengan a Venezuela, tiene que estar eliminadas todas las sanciones, y me imagino que para que todas las sanciones sean eliminadas tiene que salir Maduro del poder. Eso es una grave dificultad, pero seguramente Venezuela pudiera llegar en vuelta de 10 años a 3 millones de barriles de petróleo. Pudiera llegar. Y en el segundo lado, los otros rubros que ayudan mucho al crecimiento de la economía, no de la balanza de pagos, porque el que tú produzcas mucho arroz no significa que la balanza de pagos mejora, porque la balanza de pagos es que entra más dinero del que sale, es que tienes más exportaciones que importaciones. Entonces tú pudieras crecer en materia de rubros, como de rubros agrícolas, arroz, maíz, algodón, girasol, todo lo que tiene que ver con la producción de palma aceitera para la industria aceitera, la industria cárnica, toda la industria cárnica en todos sus niveles, la industria pesquera, el camarón. Eso pudiera mejorar también la siderúrgica del Orinoco si se hacen las inversiones necesarias. Pero ¿cómo aumentas las inversiones en la siderúrgica si no tienes suficiente energía eléctrica para poder cubrir el crecimiento industrial venezolano? O sea, todo esto se puede hacer, y se puede hacer a lo mejor en 10 años, pero con Maduro en el poder es donde yo tengo la gran duda de que pudiera ocurrir esto, de que pudiera ocurrir un cambio real en la posibilidad de que Venezuela alcance un tipo de desarrollo muy acelerado, un tipo Hong Kong, tipo Singapur, lo que llamaron en su momento los tigres asiáticos, pero yo lo veo, mis queridos amigos, ciertamente lo veo dificultoso. ¿Por qué lo veo dificultoso? Porque
el crecimiento de la economía venezolana está demasiado ralentizado, es muy lento, porque el gobierno de Maduro Moros no puede tomar las decisiones, no puede tomar las decisiones. Nos acaban de meter otro palazo económico en Curazao con una deuda de vaivén que es de varios millones de dólares, que ahora viene otra deuda para las espaldas venezolanas, ¿Cómo va a pagar Venezuela eso? Yo no tengo ni la menor idea de cómo va Venezuela a pagar esa nueva deuda ahora por el problema que tenemos de impago, que no pagamos la deuda que le debemos a nadie. De hecho, ni siquiera internamente acá, los empresarios venezolanos que tradicionalmente le servían a Petróleos de Venezuela, hoy no le sirven. Hoy a Petróleos de Venezuela le sirven empresas cuyos propietarios son los que llaman enchufados, que tienen amigos internamente que les pagan la factura, y las empresas que antes brindaban servicios directo a PDVSA, hoy se la brindan a través de los enchufados, que a esos enchufados sí como que les pagan, pero nadie quiere ir directamente porque PDVSA lastimosamente tiene fama en el plano interno y en el plano externo de ser una empresa mala paga. Y además, el financiamiento externo que podría conseguir el país, y me voy un poco para el fondo chino, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando entró el fondo chino y luego, porque Chávez les ponía unos nombres, pero vaya, el fondo chino, luego creó una cosa que llamaban el fondo pesado, que finalmente no era pesado, era liviano, y el país invirtió toda la plata que los chinos nos dieron en la fábrica de autobuses Yutong. No existe la fábrica de autobuses Yutong. También con Irán invertimos en la fábrica de bicicletas iraníes. No existe la fábrica de bicicletas iraníes. Invirtieron una bola de plata en una planta para producir fusiles en Venezuela. Con los rusos, acá 47, no existe la planta de producción de fusiles rusos. O sea, todo el dineral que recibieron en créditos externos para esas cosas, se robaron los cobres. ¿Dónde fue a parar el dinero? Nadie sabe, pero no existe ni la fábrica de autobuses, ni la fábrica de bicicletas, ni la fábrica de fusiles, ni ninguna fábrica existe. Pues no íbamos a producir ¿dónde están los pañales? Los pañales Guayunay, que era que se llamaban, que iba a producir Hugo Chávez en la planta Ana María Campos en el estado Zulia. Pues no produjeron ni un pañal, no produjeron ni una jeringa. ¿Cuánto nos costó la historia? La historia es a los venezolanos. Pues ahora póngase usted a pensar. Luego venga usted a las grandes obras de infraestructura, el tercer puente sobre el río Orinoco, el Tinaco-Anaco, el tren, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, obras que costaron millones, que fueron pagadas a Odebrecht, la brasileña Odebrecht, que luego terminó en un inmenso fraude, en una inmensa batida de corrupción, en la cual incluso cayeron algunos opositores que fueron mencionados en su momento por quien fuera presidente de Odebrecht en Venezuela. Él pronunció nombres de opositores que también, algunos, 2 o 3, que se beneficiaron de la platica que entró por todos esos mecanismos de financiamiento. Entonces, para que una empresa transnacional pueda entrar a Venezuela en la actual condición, en la actual situación, yo me imagino que pondría las mismas condiciones que ha puesto Chevron. Cuando Chevron le dieron la licencia, las empresas tuvieron un cambio jurídico y Chevron pasó a tener el mayor componente accionario. No uno muy alto, pero sí uno que le permitiera tomar las decisiones. ¿Por qué tomar las decisiones, mis queridos amigos? Porque en las anteriores empresas mixtas, yo tuve alguna relación con alguien que trabajaba en Petrozamora, se llamaba, la que tenían los rusos. Los rusos, como los rusos no tenían el control económico de la empresa, los rusos tenían la actividad, digamos, de carácter industrial, ¿no? De tratar de producir petróleo en el campo que les fue asignado. Pero los que hacían las compras eran los venezolanos, porque tenían la mayoría de las acciones.
Bueno, un amigo mío me dijo, Juan Carlos, ustedes conocen esos grandes baldes que utilizan las empresas para limpiar sus instalaciones. Unos baldes muy grandotes que tienen una palanca donde se seca el lampazo o el coleto. ¿Saben cómo los pagaban en Petrozamora? En $1,000 cada balde. Un balde de eso al mayor puede costar $10. Lo pagaban a $1,000. O sea, aquello era la corrupción, la depravación. Tanto depravación que los rusos decidieron irse de Venezuela, que decidieron no invertir ni una puya más en Venezuela. ¿Por qué? Porque esto es una cosa, mis queridos amigos, terrible. A las 6:30 de la mañana dice que estamos con la electricidad cortada, con los accesos a las sedes tomados. Esto lo escribe Magali Meda, quien es la jefa del comando de campaña de María Corina Machado, y muestra acá. Vamos a intentar colocar esto para ustedes, a ver si es posible que esta máquina nos lo permita. Compartir la pantalla del tweet de Magali Meda, donde ella presenta, vamos a ver, ya debemos tenerlo en pantalla, si nos deja compartir esto. Ya, creo que ya lo tenemos en pantalla. Si lo tenemos en pantalla, vamos a colocarlo, mi querida compañera, como la señora Magali Meda presenta lo que está ocurriendo. Ahí está la embajada, tiene unos conos al frente, vehículos policiales. Ella dice a las 6:30 de la mañana en la embajada de Argentina en Venezuela está custodiada por Brasil. Estamos con la electricidad cortada y los accesos a la sección de contrainteligencia militar está pegadito al portón de la embajada, o sea, impidiendo cualquier posibilidad de acceso a la embajada de Argentina en Caracas, lo cual pone en peligro la seguridad de todos los venezolanos que están allí en ese sitio. Podemos quitarle pantalla y busquemos algo más interesante. Vamos a ver qué dice acá. La esposa, déjale. Perkin Rocha, la esposa de Perkin Rocha, denuncia que al abogado se le negó el acceso a la defensa privada. Esto es una nota, mis queridos amigos, que la sabíamos desde ayer, pero al señor Perkin Rocha le han negado absolutamente toda posibilidad de tener